Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos realizado este video con el fin de poder explicar los siguientes temas: el diagrama de Nyquist, el criterio de Nyquist, el principio del argumento y el criterio de estabilidad de Nyquist. Nuestro equipo está conformado por Roberto Góngora Riverol, Francisco Estrada Gorosica y su servidor José Luis Cachón Ique. Todos nosotros formamos parte del Instituto Tecnológico de Mérida, en la carrera de Ingeniería Eléctrica. Nuestro profesor, el ingeniero eléctrico José Fidel Rodríguez Huerta, de la materia de automatización de procesos industriales. Muy bien, el criterio de estabilidad en Nyquist es utilizado para conocer la estabilidad de un sistema, sin importar su orden. El análisis de la respuesta en frecuencia de un sistema estable ante una entrada senoidal nos permite hacer modificaciones al sistema. Se varía la frecuencia de la señal de entrada W de menos infinito a infinito para aplicar métodos como Nyquist, para elevar la estabilidad del sistema y, si es necesario, tomar acciones de control para mejorar la estabilidad. El criterio de estabilidad de Nyquist nos permite averiguar la estabilidad relativa y absoluta de los sistemas en lazo cerrado a partir del conocimiento de sus características de frecuencia en lazo abierto. Un sistema estable lineal e invariante con tiempo, sujeto a una entrada senoidal, tendrá el estado estable una salida senoidal de la misma frecuencia que la entrada. Para un sistema lineal en variante del tiempo, su entrada y su salida tendrán una frecuencia. Los parámetros que varían son la fase y la amplitud. La función de transferencia senoidal de cualquier sistema lineal se obtiene sustituyendo a AS por JW, donde W es la frecuencia de la señal de entrada en función de transferencia del sistema. Por lo general se usan tres representaciones gráficas de las funciones de transferencia senoidales: las trazas de Boides, las trazas de Nyquist o las trazas de longitud logarítmica contra fase. La traza de Nyquist o traza polar, ya que para hacer la gráfica usamos la función de transferencia de forma polar, se construye a partir de GW, o sea, la magnitud de las funciones de transferencia y el ángulo de fase. Por lo tanto, reemplazamos a S por JW y variamos a W de menos infinito a infinito, o de 0 a infinito. La traza polar, como se muestra en la figura, concluye que W varía de menos infinito a infinito. En el caso de la gráfica varía desde 0 hasta infinito. Notamos cómo cambia su valor en el plano real y en el plano imaginario. De GW, el ángulo GW es el ángulo que hay del plano real al vector de GW. Para construir la tasa polar de una función de transferencia senoidal de primer orden, tomemos en cuenta los siguientes pasos.
Se tiene una función de transferencia g para construir su traza polar. Entonces reemplazamos en g por jw y luego la llevamos a su forma polar, siendo 1 sobre raíz de 1 más w de t al cuadrado, la magnitud, y menos tangente a la menos 1 de doble uso de t, el ángulo de fase. Seguidamente damos valores a w de 0 y vemos como g, o sea, la función de transferencia senoidal, toma valor de magnitud 1 con un ángulo de fase de 0 grados. Y cuando damos valores a w de 1 sobre t, g toma valores de 1 sobre raíz de 2 con ángulo de menos 45. Al graficar estos dos vectores en el plano imaginarios, obtenemos la traza polar. Como se observa en la figura A, vemos como cuando w se acerca a 0, la traza toma valor de 1 y cuando va descendiendo a infinito toma valores de 0. En este caso se varió w de 0 e infinito. En la figura B se varió w de menos infinito a infinito. Por esta razón se obtiene la circunferencia completa. Construcción de traza polar de una función de transferencia senoidal de segundo orden. En el caso de funciones de transferencia de segundo orden, tenemos el parámetro θ, que es el de amortiguamiento, y w, que es la frecuencia de nuestra señal de entrada, la cual variaremos de 0 a infinito. La traza polar respecto a variaciones de θ es la siguiente. Vemos como para una θ grande, la traza polar se acerca al plano real. Cuando θ se va haciendo pequeño, la frecuencia natural aumenta y la traza también vemos cómo se aleja del plano real. La forma general en las trazas polares las tomamos a partir de la función de transferencia GW, donde tendremos una constante o ganancia multiplicada por los ceros de la función de transferencia, y en los polos, quienes multiplican a los siguientes polos de la función de transferencia, en donde n es mayor que m, siendo el grado de polinomio del denominador mayor que el del numerador. Y tendrá las formas generales siguientes. Cuando tenemos un sistema tipo 0, el punto inicial de la traza polar, que corresponde a w, que es igual a 0, es finito, y está sobre el eje real positivo para sistemas tipo 1. El término GW del denominador contribuyó un ángulo de menos 90 grados al ángulo de fase total de GW, variando W de 0 a infinito
Para sistemas tipo 2, el término JW o cuadrado del denominador contribuye un ángulo de menos 180 grados al ángulo del fase total de GW, seguidamente variando W de 0 a infinito. Estos son los tipos de trazas polares que obtenemos para diferentes funciones de transferencia. El criterio de estabilidad de Nyquist es muy útil en la ingeniería de control, ya que permite determinar gráficamente la estabilidad absoluta del sistema en lazo cerrado a partir de las turbas de respuesta en frecuencia en las abiertas, sin que sea necesario determinar los polos en lazo cerrado. Para que un sistema sea estable, todas las raíces del polinomio característico, es decir, del denominador de la función de transferencia en lado cerrado, deben estar en el semiplano izquierdo del plano S. Aunque los polos y ceros de la función de transferencia en lazo abierto G de S por HS pueden estar en el semiplano derecho del plano S. El sistema solo es estable si todos los polos de la función transferencia en lazo cerrado, es decir, las raíces de la cohesión características, están en el semiplano izquierdo del plano S. La función de transferencia en lazo cerrado sería G de S sobre 1 más G de S, siendo el polinomio característico 1 más G de S, al cual le vamos a hallar sus raíces. En el criterio de estabilidad de Nyquist tenemos dos factores, el margen de ganancia y el margen de fase. El margen de ganancia es el recíproco de la magnitud del punto donde corta el lugar geométrico, es decir, la traza de Nyquist, al eje real. Se encuentran en el ángulo de fase de menos 180 grados, es decir, en el semiplano izquierdo del eje real. Es la misma constante por la cual podemos multiplicar a la función de transferencia sin llevar el sistema a la inestabilidad. Es decir, es un valor máximo W sub 1 en la frecuencia en la cual el ángulo de fase es menos 180 grados. Para valores de la ganancia K, el sistema es estable si las curvas polares tocan o encierran al punto menos 1 más J0. El sistema presentará oscilaciones y entrará a la inestabilidad, como podemos ver en las gráficas siguientes. Para un margen de ganancia pequeño, el sistema es estable en el momento en que toca el punto menos 1 del plano real y comenzará a haber oscilaciones luego de que se supere ese punto. Estaremos hablando de un sistema inestable. La figura A es estable ya que la traza polar no toca ni encierra al punto menos 1 más J sub 0, mientras que la figura B es inestable porque encierra al punto en cuestión. Vemos como el margen de ganancia está antes que el punto menos 1 más J0 y vemos aquí cómo supera al punto menos 1 más J0, generando inestabilidad. Para un sistema estable de fase mínima, es decir, con sus polos en el semiplano izquierdo del plano complejo, el margen de ganancia indica cuánto puede incrementarse la ganancia antes de que el sistema se vuelva inestable, es decir, da el margen
hasta el cual puede pasar la traza polar Nyquist, sin que el sistema se inestabilice. Para un sistema inestable, el margen de ganancia indica cuánto debe disminuir la ganancia para que el sistema se vuelva inestable. El margen de ganancia para sistemas de primer y segundo orden es infinito, dado que las trazas polares de esos sistemas no cruzan el eje real negativo. Por lo tanto, un sistema de primero y segundo orden no pueden ser inestables en teoría. Los sistemas condicionalmente estables tienen más de dos frecuencias que cruzan el eje real negativo. Por lo tanto, para hallar el margen de fase y de ganancia, se toma la frecuencia que tenga la ganancia más alta. Vemos aquí como varias frecuencias cruzan el eje real negativo. El margen de fases es la cantidad de atraso de fase adicional en la frecuencia de ganancia preferida para llevar el sistema al borde de la inestabilidad, sin que sea inestable. La frecuencia de cruce de ganancia es la frecuencia en la cual la magnitud de la función de transferencia en lazo abierto es unitaria. El margen de fase de 180 grados más el ángulo de fase, donde W sub C es la menor frecuencia, donde la magnitud es 0 decibeles. El criterio de Nyquist lo podemos trabajar en el software MATLAB. Es muy útil y aquí se facilitan los procesos. El comando Nyquist calcula la respuesta en frecuencia para sistemas en tiempo continuo, lineales en variante con el tiempo. Cuando se invoca cual momento del lado izquierdo, Nyquist produce una traza de Nyquist en la pantalla. Los comandos a utilizar pueden ser Nyquist numerador denominador, Nyquist numerador denominador W, siendo W el vector, que va a arrojar las frecuencias en las cuales variamos a W, y el comando RE y M y W. Nyquist número dem y W. Lo que hace es que nos entrega los valores de la parte real, la parte imaginaria y el vector de frecuencias que está cambiando. En MATLAB, ejemplos Trabajaremos en el MATLAB, siguiente script. donde vemos que para sistemas de primer orden conoceremos la respuesta de Nyquist. Vemos como un sistema de primer orden no cruza el eje. Si el plano negativo del plano real, es decir, siempre va a ser estable, en sistemas de segundo orden también podemos apreciar que la traza en ningún momento toca el punto -1 más J0.
del semiplano complejo. Para sistemas tipo 1, donde tengamos trazas de Nyquist o de sistemas de primer orden tipo 1, es decir, con integradores y con una K muy grande, también con sistema de segundo orden tipo 1 y sistemas de segundo orden tipo 1 con K muy grande, conoceremos sus respuestas ante un criterio de estabilidad de Nyquist. Las gráficas nos muestran cómo responde cada sistema al variar a W, de menos infinito a infinito. Y ya que no lo especificamos, MATLAB lo toma de esta manera. Veamos que en la primera función de transferencia la traza de Nyquist no toca al punto en cuestión, que sería menos 1 más J0. Cuando hacemos más grande, vemos que tampoco, porque es un sistema de primer orden. Toca el punto en cuestión cuando tenemos sistema de segundo orden tipo 1, vemos que el sistema también es estable. Y cuando hay una K muy grande, el sistema, por ser de segundo orden tipo 1, también va a mantener la estabilidad. Ya que la traza de Nyquist no toca al punto menos 1 más J0 en el plano complejo. Cuando sí tenemos sistemas tipo 2, en sistemas de primer orden y de segundo orden, conoceremos su respuesta con las trazas de Nyquist. Vemos cómo la traza de Nyquist del sistema de primer orden tipo 2 es estable, ya que la gráfica no toca el punto. Para sistemas de segundo orden tipo 2, vemos que tampoco. Debería tocar el punto. Como se nota aquí, no pasa por el punto que me genera inestabilidad. Y para sistemas de segundo orden tipo 2.
In order for a video to capture the proper moving image, the sampling rate of the recording device must be large enough. The Nyquist theorem states that the perfect reconstruction of a signal is possible when the sampling frequency is greater than twice the maximum frequency of the signal being sampled. If we don't meet those criteria, then the image appears to be going in the opposite direction.